Aubiblio presenta Historias para dormir. El guardavía. Hola, usted, el de abajo. Cuando oyó la voz que le llamaba, estaba de pie en la puerta de su caseta, con una bandera enrollada en la mano, a punto de hacerla flamear. Uno hubiera pensado, considerando la naturaleza del terreno, que podría haber localizado sin dudar de dónde provenía la voz. Pero, en vez de mirar hacia arriba, donde yo me encontraba, se dio la vuelta y miró hacia la vía. Había algo raro en su manera de hacerlo, aunque no sabría decir por qué. Pero sé que fue lo bastante misterioso para atraer mi atención. A pesar de que su figura estaba encogida y ensombrecida en la profunda zanja, tuvo que haberme visto. En el lugar que me encontraba, brilló el resplandor de una furiosa puesta de sol, tanto que tuve que protegerme la cara con el brazo. «Hola, el de abajo». De tanto mirar por la línea, volvió a girar sobre sí mismo y, levantando los ojos, vio mi figura en lo alto. «¿Hay algún camino por el que pueda bajar y hablar contigo?», le pregunté. Me miró sin responder y yo no insistí para no presionarle. En aquel momento se produjo una vaga vibración entre la tierra y el aire, que se transformó rápidamente en una violenta pulsación que me hizo retroceder, como si tuviese la fuerza de lanzarme hacia abajo. Cuando el vapor de aquel rápido tren, que se elevó hasta mi altura, se hubo disipado, volví a mirar hacia abajo y le vi enrollando la bandera que había mostrado mientras el tren seguía su recorrido. Repetí mi pregunta, después de una pausa, durante la cual pareció mirarme con atención. Hizo un gesto con su bandera enrollada hacia un punto a mi nivel, a unos 2 metros de distancia. «Muy bien», le dije mientras me dirigía hacia allí, por un sendero en zigzag que encontré. La zanja era extremadamente profunda e inusualmente inclinada. Había sido excavada en una piedra pegajosa que se volvía más húmeda a medida que descendía. Por estas razones, encontré en el camino el tiempo suficiente para recordar el singular aire de desgana e indecisión con que me había dado la indicación para encontrar el sendero. Cuando bajé lo suficiente y pude observarlo de nuevo, vi que estaba de pie entre los rieles por los que el tren había pasado hacía poco, en una actitud como si estuviera esperándome. Tenía la mano izquierda sosteniendo su barbilla y el codo izquierdo apoyado en la mano derecha, cruzada sobre el pecho. Su actitud era de tal curiosidad y atención que me detuve un momento, asombrado. Reanudé mi descenso y al acercarme a él vi que era un hombre de tez morena, con barba oscura y cejas bastante pobladas. Su puesto estaba en un lugar tan solitario y lúgubre como nunca había visto. A ambos lados, un muro empedrado y húmedo impedía toda vista, a excepción de una franja de cielo. La perspectiva por un lado era una prolongación torcida de este gran calabozo. La perspectiva más corta, en la otra dirección, terminaba en una sombría luz roja. Y más sombría aún era la entrada, que parecía un túnel negro, en cuya maciza arquitectura se respiraba un aire bárbaro, deprimente y repulsivo. Tan poca luz solar llegaba a este lugar que tenía un olor terroso y letal. Tanto viento frío corría a través de él que me producía escalofríos, como si hubiera abandonado el mundo terrenal. Antes de que se moviera, llegué a estar tan cerca que hubiese podido tocarle. Ni siquiera entonces apartó la vista de mí, solo retrocedió y levantó una mano. Comenté que era un puesto solitario y que me había llamado la atención cuando lo miré desde allá arriba. Un visitante era una rareza, supongo, pero esperaba que no fuera una rareza inoportuna.
Solo quería que vea en mí simplemente a un hombre que había estado encerrado entre estrechos límites toda su vida y que, finalmente en libertad, sentía despertar un interés por esta gran estructura. Con tal propósito le hablé, pero no estoy nada seguro de las palabras que utilicé porque, además de que no me agradaba ser yo el que inicie una conversación, había algo en aquel hombre que me intimidaba. Dirigió una mirada muy curiosa hacia la luz roja que había cerca de la boca del túnel. Luego miró a su alrededor, como si le faltara algo. Y luego me miró. «Esa luz está a su cargo, ¿cierto?», le pregunté. «¿Acaso no lo sabe usted?», me respondió en voz baja. Al contemplar sus ojos fijos y el rostro melancólico, me vino a la mente la idea, descabellada hasta cierto punto, de que se trataba de un espíritu, no de un hombre. Desde entonces, cada vez que lo recuerdo, me he preguntado si acaso su mente no estaba sufriendo una alucinación en aquel momento. Esta vez fui yo quien dio un paso atrás, pero al hacerlo, detecté en sus ojos cierto temor latente hacia mí. Esto esfumó aquella descabellada idea. «¿Me miras?», dije, mientras le trataba de esbozar una sonrisa, como si me tuvieras pavor. «Estaba pensando», me respondió, «si te había visto antes». «¿Dónde?», le pregunté extrañado. Señaló la luz roja que había mirado. «¿Allí?», le dije. «Sí», me respondió, mirándome atentamente, pero sin emitir sonido. «Mi buen amigo, ¿qué podría haber estado haciendo yo allí?», le dije con convicción. «Sin embargo, sea como fuere, nunca estuve allí, se lo puedo asegurar». «Creo que sí», asintió. «Creo que tiene razón». Su actitud se apaciguó al igual que la mía. Respondió a mis observaciones con prontitud y soltura. ¿Tenía mucho que hacer allí? Sí, es decir, tenía bastantes responsabilidades que asumir, pero lo que se requería de él era exactitud y vigilancia. Pero de trabajo manual no tenía casi nada. Cambiar la señal, ajustar las luces y girar de vez en cuando esta manivela de hierro para cambiar de sentido. Era todo lo que tenía que hacer. En cuanto a las largas y solitarias horas, que para mí serían tan difíciles de soportar, solo se podía decir que su vida se había moldeado a aquella rutina y él se había acostumbrado a ella. Aquí abajo había aprendido un idioma, si se le puede llamar así al hecho de que se ha formado ideas rudimentarias sobre su pronunciación a partir de lo que se haya escrito. También había practicado las fracciones y el uso de decimales. He intentado hacer un poco de álgebra, pero era, y había sido de niño, pésimo para los números. ¿Tenía que permanecer siempre en aquel canal de aire húmedo? ¿No podía salir nunca a la luz del sol, dejando atrás aquellos altos muros de piedra mientras estaba de servicio? Bueno, eso dependía del tiempo y de las circunstancias. Cuando había buen tiempo, sí que buscaba la forma de situarse un poco por encima de estas sombras, pero, como le llamaban en cualquier momento, debido a que había una campana eléctrica, estaba pendiente de ella con redoblada ansiedad, y por ello, el alivio de salir de aquí abajo era menor del que yo suponía. Me condujo a su casera, donde había una chimenea, un escritorio para un libro oficial en el que tenía que registrar ciertas entradas, un instrumento telegráfico y la campanilla de la que me había hablado. Luego de comentar algunas incongruencias que se pueden suscitar en las conversaciones si se parte de algún prejuicio, fundamentado o no,
Me contó que de joven había sido estudiante de filosofía natural y hasta había asistido a algunas conferencias, pero se había dado a la buena vida. Había desaprovechado sus oportunidades, había caído y nunca había vuelto a levantarse, pero no se quejaba de nada. Él mismo había trazado su destino y ya era demasiado tarde para lamentarlo. Todo lo que he resumido aquí lo dijo en voz baja, con su mirada grave y sombría, con su atención puesta en el fuego al mismo tiempo que en mí. De vez en cuando empleaba la palabra Señor, sobre todo cuando se refería a su juventud, como dando a entender que no pretendía aparentar ser alguien que no era. Varias veces fue interrumpido por la campanilla y tuvo que leer mensajes y enviar respuestas. Una vez, tuvo que quedarse de pie junto a la puerta, desplegar una bandera para mostrarla a un tren que pasaba y darle alguna información al maquinista. Observé que era notablemente escrupuloso en el cumplimiento de sus deberes, interrumpiendo su discurso súbitamente en cualquier momento y permaneciendo en silencio hasta que cumpliera con la labor que tenía designada. En una palabra, yo habría considerado a este hombre como uno de los más capacitados para desempeñar su profesión, de no ser por la circunstancia siguiente. Mientras me hablaba, se interrumpió hasta en 2 oportunidades, y pálido, volvió la cara hacia la campanilla. Cuando ésta no sonaba, abrió la puerta de la choza, que se mantenía cerrada para combatir la humedad, y se quedó mirando hacia la luz roja que estaba próxima a la boca del túnel. En ambas ocasiones, volvió al fuego con la inexplicable expresión que yo ya había observado, sin poder definirla, cuando nos mirábamos a lo lejos. Casi me hace pensar que estoy frente a un hombre satisfecho consigo mismo, le dije mientras me levantaba para irme. Debo reconocer que lo hice para motivarlo a que siga hablando. Solía ser así. Asintió con la voz baja con la que me habló por primera vez. Pero estoy preocupado, señor. Estoy preocupado. Hubiera retirado las palabras de haber sido posible, pero ya las había pronunciado y yo las aproveché inmediatamente. ¿Qué es lo que te preocupa?, le pregunté. Es muy difícil de explicar, señor, me dijo en un tono reflexivo. Si alguna vez me hace otra visita, intentaré contárselo. Pues tengo la intención expresa de hacerle otra visita, le dije de una forma amigable. Dime, ¿cuándo te parece? Salgo temprano por la mañana, me dijo mirándome a los ojos, y regreso a las 10 de la noche, señor. Vendré a las 11, le indiqué. Me dio las gracias y caminó conmigo hasta la puerta. Le mostraré mi luz blanca, señor, dijo con su peculiar voz baja, hasta que haya encontrado el camino. Cuando lo haya encontrado, no me grite, y cuando esté arriba, no me llame. Su actitud hizo que el lugar me pareciera aún más frío, pero solo atiné a responderle, muy bien. Y cuando baje mañana, no me llame. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué le hizo gritar, hola, usted, el de abajo, esta noche? ¿Quién sabe?, le dije, pero sí, grité algo parecido. No parecido, señor. Esas fueron sus palabras exactas. Las recuerdo con nitidez, me dijo con insistencia. Admitamos que así fue. Quiero decir, las dije porque, efectivamente, te vi ahí abajo. Le aclaré, un poco desconcertado por su afirmación. ¿Por ninguna otra razón?, me inquirió. ¿Qué otra razón podría tener?,
le dije. ¿No tuviste la sensación de que le fueron inspiradas de manera sobrenatural? Me dijo como si estuviera seguro de que le respondería afirmativamente. ¿No?, le dije. Me deseó buenas noches y encendió su luz para alumbrarme. Caminé junto a la línea de los rieles, con la desagradable sensación de que un tren venía detrás de mí, hasta que encontré el camino. Fue más fácil subir que bajar, y retorné a mi posada sin ningún problema. La noche siguiente puse el pie en el primer peldaño del zigzag, cuando los relojes lejanos daban las 11, cumpliendo con la hora acordada. El guardavía me esperaba abajo, con su luz blanca encendida. «No he llamado», le dije cuando ya estábamos cerca. «¿Puedo hablar ahora?» «Por supuesto, señor. Buenas noches», me dijo y me dio la mano. «Buenas noches, señor», le respondí y le di la mía. Caminamos hasta su caseta, entramos en ella, cerramos la puerta y nos sentamos junto al fuego. «He decidido, señor», comenzó inclinándose hacia adelante en cuanto estuvimos sentados y hablando en un tono que era apenas superior a un susurro, «que no tendrá que preguntarme por segunda vez qué es lo que me preocupa. Ayer por la noche lo confundí con otra persona. Eso era lo que me preocupaba». «¿Ese error?», le dije extrañado. «No, me preocupa esa otra persona», me contestó. «¿Quién es?», le dije. «No lo sé», me contestó, y el semblante de su rostro se llenó de tristeza inmediatamente. «¿Se parece a mí?», le pregunté interesado. «No lo sé. Nunca le vi el rostro. Con el brazo izquierdo se tapa la cara y agita el derecho violentamente. Algo así». Y comenzó a mover su brazo de un lado a otro de forma rápida. Seguí el gesto con la mirada, y era la acción de un brazo que expresaba con la mayor pasión y vehemencia algo así como: «Por el amor de Dios, apártese de la vía». «Una noche de luna», dijo el hombre. «Estaba sentado aquí cuando oí una voz que gritaba: «Hola, usted, el de abajo». Me levanté de inmediato, miré desde aquella puerta y vi a esa persona de pie junto a la luz roja, cerca del túnel, agitando el brazo como le acabo de mostrar. La voz sonaba ronca de tanto gritar y repetir: «Cuidado, cuidado». Y luego otra vez: «Hola, usted, el de abajo». Cogí mi lámpara, encendí la de rojo. «¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?». Estaba justo fuera de la oscuridad del túnel. Avancé tan cerca de él que me extrañó que continuara con el brazo sobre los ojos. Me aproximé aún más. Ella había estirado mi mano para tirarle de la manga cuando desapareció. Y corrí hacia la figura gritando: «¿Dentro del túnel?», dije yo. No. Seguí corriendo hacia el túnel, unos 500 metros. Me detuve y levanté la lámpara sobre la cabeza. Vi las cifras que marcan la distancia y vi las manchas de humedad en las paredes y en el arco. Salí corriendo más deprisa de lo que había entrado, porque sentí una aversión mortal por aquel lugar, y miré alrededor de la luz roja, con mi propia luz roja, y subí por la escalera hasta la galería de arriba. Bajé de nuevo y volví corriendo aquí. Telegrafié en ambas direcciones. ¿Ocurre algo?
La respuesta de ambas líneas fue: todo bien. Resistiendo el helado escalofrío que recorrió mi columna vertebral, intenté hacerle ver que aquella figura debía ser una ilusión óptica y que las figuras originadas por una afección a los delicados nervios que se encargan de las funciones de la vista habían perturbado a menudo a los pacientes, y hubo algunos que cayeron en la cuenta de la naturaleza de su mal, e incluso lo habían probado con experimentos sobre sí mismos. Respecto al grito imaginario, dije: no hay más que escuchar por un momento el viento en este valle artificial mientras hablamos tan bajo, y sentirás cómo resuena el arpa salvaje de los cables del telégrafo. Eso tenía sentido, me respondió. Después de escuchar durante un rato, y que él, que tan a menudo pasaba allí largas noches de invierno, solo y observando, algo sabía sobre los vientos y los hilos. Pero me explicó, de un modo apacible, que todavía no había terminado. Le pedí perdón, y él añadió lentamente estas palabras, tocándome el brazo: 6 horas después de la aparición, ocurrió el memorable accidente en esta línea, y al cabo de 10 horas, los muertos y los heridos eran transportados a través del túnel por el mismo lugar donde se había parado la figura que luego desapareció. Un desagradable temblor se apoderó de mí, pero hice todo lo que pude para evitarlo. No se podía negar. Le acepté que se trataba de una coincidencia notable, lo suficiente para impresionar profundamente su mente, pero era incuestionable también que este tipo de coincidencias ocurrían continuamente y debían tenerse en cuenta al tratar un tema como este. Aunque, sin duda alguna, debo admitir, añadí, adelantándome al ver que iba a plantearme esta objeción, que los hombres de sentido común no le dan mucha importancia a estas coincidencias del día a día. De nuevo, me hizo notar que no había terminado. Entonces, volví a pedirle disculpas por interrumpirlo. Esto, dijo, colocando otra vez la mano sobre el brazo y alzando la vista con una mirada vacía. Fue hace justo 1 año. Pasaron 6 o 7 meses y yo me había recuperado de la sorpresa y la conmoción, cuando una mañana, al despuntar el día, de pie junto a la puerta, miré hacia la luz roja y volví a ver al espectro. Esta vez se detuvo y se quedó mirándome fijamente. ¿Te llamó?, le pregunté intrigado. No, estaba en silencio, me respondió con seriedad. ¿Agitó el brazo?, le pregunté recordando lo que me había mencionado la primera vez. No, se apoyó en el poste de la luz con ambas manos delante de la cara. Así, me dijo mientras adoptaba una posición que en un principio juzgué extraña. Una vez más seguí su gesto con la mirada. Era de duelo. He visto una postura semejante en las figuras de piedra que se encuentran en las tumbas. ¿Te acercaste a él?, pregunté. Entré y me senté, en parte para ordenar mis pensamientos, en parte porque sentí que estaba a punto de desmayarme. Cuando volví a la puerta, la luz del día caía sobre mí y el fantasma se había ido. ¿Pero qué pasó después? ¿No ocurrió nada más? Me tocó en el brazo con el índice 2 o 3 veces. Asintió con la cabeza varias veces, dejándome horrorizado cada vez que lo hacía. Aquel mismo día, cuando un tren salía del túnel, observé en la ventana de uno de los vagones lo que parecía una confusión de manos y cabezas y algo que se agitaba.
Lo vi justo a tiempo para dar la señal al maquinista. ¡Alto! Él paró y echó el freno, pero el tren siguió andando unos 150 metros más. Corrí tras él y al llegar oí gritos y llantos horribles. Una hermosa joven había muerto instantáneamente en uno de los compartimentos. La trajeron aquí y la tendieron en este suelo, donde estamos nosotros ahora. Involuntariamente empujé mi silla hacia atrás, mientras desviaba la mirada del lugar que señalaba él. Cierto, señor, es la pura verdad, tal y como sucedió. Así se lo estoy contando. No sabía qué decir. Solo sentía que tenía la boca muy seca. El viento y los cables hicieron que la historia retumbara como un largo gemido quejumbroso. Mi interlocutor prosiguió. Fíjese en esto, señor, y juzgará usted porque hay algo en mi mente que me perturba. El espectro volvió hace una semana. Desde entonces ha estado ahí un instante y luego desaparece, así, intermitentemente. ¿Junto a la luz? Junto a la luz de peligro. ¿Y qué parece que hace? El guardavía repitió, con mayor pasión y vehemencia, su anterior gesto de «Por el amor de Dios, salga de la vía». Luego continuó, «No tengo paz ni descanso a causa de ello. Me llama durante varios minutos, con una voz agonizante. Ahí abajo, cuidado, cuidado». Se queda saludándome o me hace señas. Toca la campanilla. Me sorprendió tanto esto que le pregunté de inmediato si aquel espectro tocó la campana ayer por la tarde cuando estuve aquí y si se había acercado a la puerta. 2 veces. Pues mira, le dije yo, ¿cómo te engaña tu imaginación? Mis ojos estaban en la campana, mis oídos estaban atentos a su sonido, y tan seguro como de que estoy vivo, lo estoy también para asegurarle de que no sonó en ningún momento, excepto cuando la estación se comunicaba contigo. Negó con la cabeza. Hasta ahora no me he equivocado en eso, señor. Nunca confundiría la presencia de un espectro con la de un hombre. El llamado que manifiesta el fantasma es una vibración extraña en la campana que no se puede identificar de dónde viene. Además, yo no he dicho que la campana hiciese algún movimiento visible. No me extraña que no lo oyese, pero yo sí la escuché. ¿Y el espectro estaba allí cuando te asomaste? Estaba allí. ¿Las 2 veces? Las 2 veces, repitió con firmeza. ¿Te parece si me acompañas a la puerta para buscarlo ahora? Se mordió el labio inferior como si no quisiera, pero al final se levantó, decidido. Abrí la puerta y me quedé en el escalón, mientras él permanecía en el umbral. Allí estaba la luz del peligro y la oscura boca del túnel. Estaban las altas y húmedas paredes de terraplén, con las estrellas brillando sobre ellas. ¿Lo ves?, le pregunté, fijándome especialmente en su rostro. Sus ojos estaban tensos y parecían a punto de salir de sus órbitas, pero quizá no mucho más de lo que habían estado los míos, cuando los dirigí ansiosamente hacia el mismo lugar. No, respondió. No está allí. De acuerdo, dije yo. Entramos de nuevo, cerramos la puerta y volvimos a nuestro asiento. Yo estaba pensando en la mejor manera de aprovechar esta ventaja, si se le podía llamar así, cuando él retomó la conversación de un modo tan natural, dando por sentado que no podía haber entre nosotros
ningún tipo de desacuerdo serio sobre lo que estaba sucediendo, a tal punto de sentir que mi posición se debilitaba. «A estas alturas, comprenderá, señor», dijo, «que lo que me inquieta terriblemente es la siguiente cuestión. ¿Qué quiere decirnos el espectro?» No estaba seguro, le dije, de que haya entendido el sentido de la pregunta. «¿De qué nos quiere advertir?», dijo, rumiando con los ojos fijos en el fuego y solo por momentos volviéndolos hacia mí. «¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está el peligro? ¿Hay peligro en algún lugar de la vía? ¿Va a ocurrir allí alguna desgracia? Después de lo que ha pasado hasta ahora, no cabe duda alguna. Esto es muy cruel. Es una incertidumbre constante que me atormenta. ¿Qué puedo hacer yo?». Sacó su pañuelo y se limpió las gotas de sudor que acosaban su frente. «Si telegrafío la señal de peligro en cualquiera de las dos direcciones o en ambas, no podría dar ninguna explicación ni motivo», continuó mientras se limpiaba las manos. «Me metería en problemas. No serviría de nada. Pensarían que estoy loco. Esto es lo que ocurría. Mensaje: peligro, cuidado. Respuesta: ¿qué peligro? ¿Dónde? Mensaje: no lo sé, pero por el amor de Dios, tengan cuidado. Me reemplazarían en mi puesto, convencidos de que no estoy en mis cabales. ¿Qué otro remedio tendrían?». Su mente atormentada me daba lástima. Era la tortura mental de un hombre responsable, oprimido hasta el extremo, por una tarea incomprensible en la que estaban en juego vidas humanas. «La primera vez que apareció bajo la luz de peligro», continuó, echándose el pelo oscuro hacia atrás y llevándose las manos hacia las sienes en un gesto de angustia y desesperación. «¿Por qué no me dijo dónde iba a ocurrir aquel accidente, si será inevitable que suceda? ¿Por qué no me dice cómo puedo evitarlo, en caso fuera posible? Cuando en su segunda aparición ocultó su rostro, ¿por qué no decirme en cambio: alguien va a morir, mejor quédate en casa? Si en esas dos ocasiones solo vino para mostrarme que sus advertencias eran ciertas y así prepararme para la tercera, ¿por qué no advertirme con claridad ahora? ¿Y por qué a mí, Dios me ayude, un simple y pobre guardavías en esta solitaria estación? ¿Por qué no acudir a alguien con reputación para ser tomado en serio y tenga el poder suficiente para actuar? Cuando lo vi en este estado, comprendí por el bien del pobre hombre y por la seguridad de los viajeros que lo que tenía que hacer en aquel momento era serenar su mente, tranquilizarlo. Por lo tanto, dejando de lado toda discusión de realidad o irrealidad de los hechos, le hice ver que quien cumpliera cabalmente con su deber actuaba correctamente y que, al menos le quedaba como consuelo, que él sí entendía su deber, aunque no entendiera esas desconcertantes apariciones. En este tema tuve mucho más éxito que en el intento de disuadirlo acerca de la realidad de la cual él estaba convencido. Se tranquilizó. Las ocupaciones propias de su puesto, a medida que avanzaba la noche, empezaron a exigir más su atención. Lo dejé a las 2 de la madrugada. Me ofrecía quedarme toda la noche, pero no quiso ni oír hablar de ello. No me avergüenza aceptar que más de una vez miré hacia la luz roja mientras subía por el sendero, convencido de que me disgustaba tanto como si estuviera encima de mi cama impidiéndome el sueño. Tampoco veo motivo alguno
para ocultar que me disgustaron las dos coincidencias del accidente y la muerte de la joven. Pero lo que más me rondaba por la cabeza era el problema de cómo debía actuar después de haberme convertido en el destinatario y confidente de esta revelación. Había comprobado que el hombre era inteligente, vigilante, meticuloso y exacto, pero ¿cuánto tiempo continuaría con ese estado de ánimo? Aunque su labor era humilde, seguía teniendo a su cargo una importantísima responsabilidad. Me gustaría a mí, por ejemplo, arriesgar mi propia vida confiándosela a este hombre. Incapaz de eliminar la sensación de traición en el hecho de comunicar lo que me había dicho a sus superiores, sin antes hablar claramente con él y proponerle algún tipo de solución, resolví finalmente ofrecerme a acompañarlo, guardando su secreto por el momento, al mejor médico que pudiéramos encontrar por aquellos parajes y pedirle su opinión. Me había informado que la noche siguiente se produciría un cambio en su horario de servicio, que saldría 1 o 2 horas después del amanecer y volvería poco después de la puesta del sol. Había quedado en regresar, teniendo en cuenta este horario. La tarde siguiente fue preciosa y salí temprano para disfrutarla. Aún no se había puesto el sol cuando recorrí el sendero que me llevaba a la caseta. Seguiré paseando durante 1 hora, me dije. Media hora de ida, media hora de vuelta. Entonces será el momento de ir a la caseta del guardavía. Antes de continuar con mi paseo, me acerqué al borde y miré mecánicamente hacia abajo, desde el punto en que lo vi por primera vez. No puedo describir la conmoción que se apoderó de mí cuando, cerca de la boca del túnel, vi la aparición de un hombre, con la mano izquierda sobre los ojos, agitando con vehemencia el brazo derecho. El horror inconmensurable que me oprimía se esfumó de un momento a otro, porque enseguida vi que aquella aparición era en verdad un hombre y que había un pequeño grupo de otras personas, de pie y a corta distancia, para quienes parecía estar destinado el gesto que hacía. La luz de peligro aún no estaba encendida. Apoyado en el poste, se había construido, con unos soportes de madera y una lona, una pequeña carpa que no había visto antes. No parecía más grande que una cama. Con la irresistible sensación de que algo andaba mal, sintiéndome repentinamente culpable, reprochándome el que se hubiera producido una fatal desgracia por haber dejado allí a aquel hombre y no haber enviado a nadie para vigilar lo que hacía, descendí por el sendero con toda la velocidad de la que era capaz. ¿Qué ocurre?, pregunté a los hombres. Un guardavía fue asesinado esta mañana, señor. ¿No es el hombre que trabajaba en esa caseta? Sí, señor. ¿Será el hombre que yo conozco? Lo reconocerá, señor, si lo vio antes, dijo el hombre que hablaba por los demás, quitándose el sombrero solemnemente y levantando un extremo de la lona, porque su rostro estaba entero. Pero, ¿cómo ha pasado esto?, pregunté caminando de un lado a otro, mientras bajaban la lona. Fue arrollado por una locomotora, señor. Ningún hombre en Inglaterra conocía mejor su trabajo, pero por alguna razón estaba en el medio de los rieles. Ocurrió en pleno día. Había encendido la luz y tenía la lámpara en la mano cuando la locomotora salió del túnel. Estaba de espaldas a ella y ésta lo arrolló. Ese hombre conducía y nos estaba contando cómo sucedió. Cuéntaselo al caballero, Tom, me dijo señalando con la mirada al hombre que vestía un traje oscuro. Aquel hombre fue a la boca del túnel, es decir, regresó al lugar que ocupaba cuando lo vi. Comenzó. Viniendo por la curva del túnel, señor, lo vi al fondo, como si lo hubiera a través de un catalejo. No había tiempo para controlar la velocidad,
pero sabía que él era muy cuidadoso. Como no hacía caso del silbato, lo dejé de tocar cuando estábamos acercándonos a él. Entonces le llamé tan fuerte como pude. ¿Qué le dijo usted? Dije: ahí, abajo, cuidado, cuidado. Por el amor de Dios, salga de la vía. Me sobresalté. Fue un momento espantoso, señor. No dejé de gritarle ni un segundo. Puse este brazo ante mis ojos para no ver y agité el otro brazo con el objetivo de hacerle señas hasta el último momento, pero fue inútil. Sin la intención de prolongar mi relato, para profundizar en alguna de las curiosas circunstancias, necesito, sin embargo, para concluirla, señalar la coincidencia de que la advertencia del maquinista incluía no solo las palabras que el desafortunado guardavía me había dicho que le atormentaban, sino también las palabras con las que yo mismo, no él, había imaginado que acompañaban a los gestos que el guardavía había imitado. El juicio por asesinato. Siempre he observado una falta de valentía al momento de compartir experiencias psicológicas propias, incluso entre personas de prominente inteligencia y cultura. En especial, cuando se trata de vivencias que suceden en un contexto demasiado extraño. Casi todos los hombres temen que el oyente, ante este tipo de relatos, no encuentre un paralelo o una identificación con su vida y que lo convierta en un objeto de rechazo o un blanco de burla. Un viajero honesto que hubiera visto alguna criatura extraordinaria semejante a una serpiente marina, no dudaría en mencionarlo. Pero el mismo viajero que hubiera tenido algún presentimiento singular, un impulso, un pensamiento extravagante, una visión, un sueño inesperado u otra impresión mental notable, vacilaría considerablemente antes de confesarlo. A esta desconfianza atribuyo gran parte de la oscuridad en que están envueltos tales temas. No comunicamos habitualmente nuestras vivencias que versan sobre aspectos subjetivos, como si lo hacemos con las vivencias del ámbito objetivo. La consecuencia es que la existencia de este tipo de experiencias parece insólito, y en realidad lo es, pero en el sentido de ser miserablemente imperfecto. En lo que voy a relatar, no tengo intención de establecer, contradecir o apoyar ninguna teoría. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado el caso de la esposa de un antiguo astrónomo real, relatado por Sir David Brewster, pero sobre todo, he seguido con sumo cuidado cada uno de los detalles, por más minúsculo que sea, de un extraordinario caso de ilusión espectral ocurrido dentro de mi círculo privado de amigos. Tal vez sea necesario decir, en cuanto a este último, que la víctima no tenía, por lejano que fuese, ningún parentesco conmigo. Una suposición errónea al respecto podría sugerir una explicación de una parte de mi propio caso, pero solo una parte. No se puede insinuar que yo haya heredado alguna facultad peculiar, porque nunca antes tuve una experiencia similar, ni la he vuelto a tener desde entonces. Hace años, no importa si fueron muchos o pocos, se cometió en Inglaterra cierto asesinato que llamó mucho la atención. Nos enterábamos del incremento de asesinatos en proporción al aumento de la atrocidad con que se realizaban. De haber podido, me hubiera gustado enterrar el recuerdo de este ser bruto en particular, mientras que su cuerpo era enterrado en la cárcel de Newgate. Me abstengo decididamente de dar la menor pista respecto al criminal. Cuando se descubrió el asesinato, el hombre que más tarde fue llevado a juicio no fue objeto de ninguna sospecha, o mejor dicho, porque no puedo ser demasiado preciso en mis hechos,
no se insinuó públicamente en ninguna parte que se tuviera la más leve sospecha sobre su responsabilidad. Como en aquel momento no se hizo ninguna referencia a él en los periódicos, era evidente la imposibilidad de encontrar alguna descripción del asesino en los periódicos. Es esencial recordar este hecho. Mientras desayunaba, abrí el periódico de la mañana que contenía el relato de aquel primer descubrimiento, el cual me pareció muy interesante, por lo que lo leí con la máxima atención. Lo leí 2, si no fueron 3. El descubrimiento se había hecho en un dormitorio y cuando dejé el periódico sentí un destello, una ráfaga, un impulso. No sé cómo llamarlo en verdad, pues no encuentro alguna palabra que lo describa satisfactoriamente. En él me pareció ver aquel dormitorio atravesando mi habitación, como si alguien hubiera intentado pintar, sin éxito, un río fluyendo. Aunque la visión se esfumó de una forma casi instantánea, fue perfectamente claro, tan nítido para observar, con una sensación de alivio, que el cadáver no estaba en la cama. No fue en ningún lugar romántico donde tuve esta curiosa sensación, sino en una habitación de Piccadilly, muy cerca de la esquina de St. James Street. Era algo completamente nuevo para mí. Me encontraba en ese momento en mi sillón, y la sensación fue acompañada de tan peculiar escalofrío que hizo mover el sillón de su sitio. Me acerqué a una de las ventanas. Hay 2 en la habitación, y esta se encuentra en el segundo piso, para refrescarme la vista con los objetos que se movían en Piccadilly. Era una luminosa mañana de otoño, y la calle estaba reluciente y alegre. El viento soplaba con fuerza. Cuando me asomé, una ráfaga de viento tomó y arremolinó las hojas caídas del parque, formando un pilar o haciéndolas mover en espiral. Cuando el pilar cayó y las hojas se dispersaron, vi a 2 hombres en el lado opuesto del camino, yendo de oeste a este. Iban uno detrás del otro. El primero miraba a menudo por encima del hombro. El segundo le seguía a una distancia de 30 pasos, levantando la mano derecha con un gesto amenazador. En primer lugar, me llamó la atención la singularidad y la firmeza del gesto en un lugar tan público. Y en segundo lugar, la circunstancia más notoria. Nadie les prestó atención. Ambos hombres se abrieron paso entre los transeúntes con una suavidad que apenas se correspondía con la acción de caminar sobre la acera. Extrañamente, según lo que yo podía ver, ninguna persona se detuvo para cederles el paso, ni siquiera para mirarlos. Al pasar ante mis ventanas, vi sus 2 rostros con gran nitidez y supe que tendría la capacidad de reconocerlos en cualquier parte. No es que yo hubiese notado conscientemente algo excepcional en ninguna de las caras, excepto que el hombre que iba primero tenía un aspecto inusualmente bajo y que el semblante del hombre que le seguía era del color de la cera sucia. Soy soltero y mi ayuda de cámara y su esposa conforman todo el servicio. Mi ocupación es una sucursal bancaria y desearía que mis obligaciones como jefe de departamento fueran tan ligeras como popularmente se cree que son. Aquel otoño me obligaron a quedarme en la ciudad, pese a que yo necesitaba un cambio. No estaba enfermo, pero tampoco me encontraba muy bien. Al lector le corresponde sacar sus propias conclusiones del hecho de que me sentía hastiado, junto a la deprimente sensación de una vida monótona y con una ligera indigestión. Mi renombrado médico me ha asegurado que mi estado real de salud en aquel momento no justifica una descripción más fuerte. Por ello cito su descripción hecha cuando se la solicité.
A medida que las circunstancias del asesinato, que se iban desentrañando gradualmente, se apoderaban cada vez más de la opinión pública, yo las mantenía alejadas de mi atención, informándome lo menos posible acerca de ellas en medio de la excitación general. Pero sabía que se había dictado un veredicto de homicidio doloso contra el presunto asesino y que éste había sido internado en Newgate para ser juzgado. También sabía que su juicio había sido aplazado durante una sesión del Tribunal Penal Central por falta de tiempo para la preparación de la defensa. Puede que también supiera, aunque lo dudo, aproximadamente cuándo se celebraría la sesión del juicio propuesto. Mi sala, mi dormitorio y el vestidor están en el mismo piso. Con este último solo hay comunicación a través del dormitorio. Es cierto que hay una puerta en él, que en otro tiempo comunicaba con la escalera, pero una parte de la grifería de mi baño durante algunos años pasaba a través de ella. En la misma época, y como parte del mismo arreglo, la puerta fue clavada y estucada. Una noche, a última hora, me encontraba en mi dormitorio, dando algunas indicaciones a mi criado antes de que se acostara. Mi cara estaba orientada hacia la única puerta disponible de comunicación con el vestidor, la cual estaba cerrada. Mi criado estaba de espaldas a esta puerta. Mientras le hablaba, vi que se abría y que entraba un hombre haciendo gestos con una actitud seria y ansiosa. Aquel hombre era el que iba detrás del otro por Piccadilly, cuyo rostro tenía el color de la cera sucia. La figura, tras hacer una seña, retrocedió y cerró la puerta. De inmediato, crucé el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y miré dentro. Ya tenía una vela encendida en la mano. No esperé ver la figura en el vestidor. Y no la vi allí. Consciente de que mi criado estaba asombrado, me volví hacia él y le dije: «Derrick, ¿puedes creer que en mis fríos sentidos creí ver un...?» Le puse una mano sobre su pecho y, tras un repentino sobresalto, el temblor se apoderó de su cuerpo. Luego de unos segundos contestó: «Oh, señor. Sí, señor. Un muerto haciéndole señas». Ahora bien, no creo que John Derrick, mi fiel criado durante más de 20 años, tuviera la menor impresión de haber visto tal figura hasta que lo toqué. El cambio en él fue tan asombroso y repentino que creo plenamente que obtuvo la visión, de alguna manera oculta, a través de mí, en ese preciso instante. Le pedí a John Derrick que trajera un poco de brandy. Le di un trago y me alegré de tomar uno. No le dije ni una palabra de lo que había precedido al fenómeno de aquella noche. Reflexionando sobre ello, tuve la absoluta certeza de que nunca antes había visto aquella cara, excepto en aquella ocasión en Piccadilly. Comparando aquella expresión cuando me hacía señas en la puerta con la que hizo cuando levantó la mirada fijamente hacia mi ventana, llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había tratado de perpetuarse en mi memoria y que en la segunda se había asegurado de ser recordado inmediatamente. Aquella noche no me sentí cómodo, aunque tenía la certeza inexplicable de que la figura no volvería. Al amanecer, caí en un sueño profundo del que me despertó John Derrick, que se acercó a mi cama con un papel en la mano. Al parecer, este papel había sido objeto de un altercado en la puerta entre su portador y mi criado. Era una citación para que formara parte de un jurado
en las próximas sesiones del Tribunal Penal Central de Old Bailey. Nunca antes me habían convocado para formar parte de un jurado de este tipo, como bien sabía John Derrick. Él creía, aunque no estoy seguro en este momento de si con razón o sin ella, que los jurados elegidos solían ser de un estatus social inferior al mío. Fue por esto que se había negado a aceptar la citación al principio. El hombre que la entregó se había tomado el asunto con frialdad. Me dijo que mi asistencia o inasistencia no le importaba. Allí estaba la citación, y atenderla o ignorarla era mi problema. No era asunto suyo. Durante 1 o 2 días estuve indeciso entre responder esta llamada o no hacerle caso. No tenía algún interés o atracción en ninguna de las dos opciones, ni era consciente del rumbo misterioso que esto tomaría. De eso estoy tan seguro como de cualquier otra afirmación que haga aquí. Finalmente decidí, como una pausa en la monotonía de mi vida, que iría. El día señalado, el cielo era cubierto por una cruda mañana del mes de noviembre. En Piccadilly había una densa niebla que luego se tornaría negra y opresiva, envolviendo el barrio este de Temple. Encontré los pasadizos y escaleras del Palacio de Justicia claramente iluminados con gas, y el propio palacio igualmente iluminado. Creo que, hasta que no fui conducido por los oficiales del antiguo tribunal y vi su abarrotado de gente, no supe que el asesino iba a ser juzgado ese día. Si no fuera porque me ayudaron a entrar en el antiguo tribunal, y lo hice con considerable dificultad, no me hubiera enterado nunca a cuál de los 2 tribunales se correspondía con el de mi citación. Pero esto no debe tomarse como una afirmación absoluta, pues no estoy completamente seguro de ninguno de los 2 puntos. Tomé asiento en el lugar designado para que los jurados esperen y miré alrededor de la corte con dificultad, pues pesaba en el recinto una nube de niebla y aliento. Me fijé en el vapor negro que colgaba como una cortina turbia fuera de las grandes ventanas, y noté el sonido sofocado de las ruedas sobre la paja. También me fijé en el murmullo de la gente reunida, del cual salía de vez en cuando un silbido estridente o una canción más fuerte que el resto. Poco después, entraron los jueces, que eran 2, y tomaron asiento. El murmullo en la corte disminuyó repentinamente. Se ordenó que el asesino compareciera ante el tribunal. Allí compareció. Y en ese mismo instante reconocí en él al primero de los 2 hombres que habían bajado por Piccadilly. Si me hubieran llamado entonces, dudo que hubiera podido responder de forma audible. Pero me llamaron en 6º u 8º lugar, y para entonces ya fui capaz de decir, «Aquí». Ahora, préstenme atención. Cuando ocupé mi lugar en el estrado, el prisionero, que había estado mirando atentamente pero sin ningún signo de preocupación, se agitó violentamente y le hizo señas a su abogado. El deseo del prisionero de recusarme era tan evidente que provocó una pausa, durante la cual el abogado, con la mano en el banquillo, susurró a su cliente y negó con la cabeza. Más tarde, supe por ese caballero que las primeras palabras del atemorizado prisionero fueron: «A toda costa, recusa a ese hombre». Pero que, como no pudo dar ninguna razón para ello, puesto que ni siquiera sabía mi nombre hasta que lo oyó pronunciar y yo aparecí, su abogado no lo hizo. Por la razón ya explicada, de que deseo evitar revivir el desagradable recuerdo de aquel asesino,
como porque un relato detallado de su largo juicio no es indispensable para mi narración, me limitaré a los incidentes ocurridos durante los 10 días y noches en los cuales nosotros, el jurado, permanecimos juntos. Además, que guardan relación directa con mi curiosa experiencia personal. Es en eso, y no en el asesino, en lo que intento interesar a mi lector. Es a eso, y no a una página del calendario de Newgate, a lo que pido atención. Fui elegido presidente del jurado. En la segunda mañana del juicio, después de que las pruebas habían sido expuestas durante 2 horas, lo sé porque oí sonar los relojes de la iglesia, eché un vistazo a mis hermanos jurados y encontré una inexplicable dificultad para contarlos. Los conté varias veces, pero siempre con la misma dificultad. En resumen, los conté de más. Toqué al hermano jurado cuyo lugar estaba junto a mí y le susurré: «Hágame el favor de contarnos». Pareció sorprendido por la petición, pero volvió la cabeza y contó. «Vaya», dijo de repente. «Somos 13, pero no es posible. No, somos 12». Según el recuento que hice aquel día, a pesar de acertar en los detalles, siempre había uno de más en el cómputo global. No había razón alguna que lo explicara, pero yo tenía ahora un presagio interno de la cifra errónea que sin duda se avecinaba, y que ésta se debía a una especie de aparición. El jurado fue alojado en una taberna de Londres. Todos dormíamos en una gran habitación, en compartimentos separados, y estábamos a cargo y bajo la mirada constante del oficial que había jurado mantenernos a salvo. No veo ninguna razón para ocultar el verdadero nombre de aquel oficial. Era inteligente, muy educado y servicial, y me alegró oírlo, muy respetado en la ciudad. Tenía una presencia agradable, buenos ojos, unos bigotes negros envidiables y una voz cálida y sonora. Se llamaba Señor Harker. Cuando por la noche cada quien se iba a su cama, la del señor Harker estaba tendida al otro lado de la puerta. La noche del segundo día, como no tenía ganas de acostarme y vi al señor Harker sentado en su cama, me senté a su lado y le ofrecí una pizca de tabaco en polvo. Cuando la mano del señor Harker tocó la mía al cogerlo de mi caja, le recorrió un escalofrío peculiar y dijo: «¿Quién es este?». Siguiendo los ojos del señor Harker y mirando a lo largo de la habitación, volví a ver la figura que esperaba. El segundo de los 2 hombres que habían bajado por Piccadilly. Me levanté y avancé unos pasos. Luego me detuve y miré al señor Harker. Luego de unos segundos, sereno, se echó a reír y comentó en un tono jovial: «Por un momento pensé que teníamos un jurado de más y sin cama. Pero veo que fue una sombra proyectada por la luz de la luna». Sin hacer ninguna revelación al señor Harker, pero invitándole a dar un paseo conmigo hasta el final de la habitación, observé lo que hacía la figura. Permaneció unos instantes junto a la cama de cada uno de mis 11 colegas jurados, colocándose cerca de la almohada. Se dirigía siempre hacia el lado derecho de la cama y se extinguía cruzando a la cama contigua, pasando por los pies. Por el movimiento de la cabeza, parecía que se limitaba a mirar pensamientos de cada uno de los jurados acostados. No se fijaba en mí ni en mi cama, que era la más cercana a la del señor Harker. Daba la impresión de que salía por donde entraba la luz de la luna, por una ventana alta, como si caminara sobre el tramo de una escalera situada en el aire. A la mañana siguiente, durante el desayuno, supimos
que todos los presentes habían soñado la noche anterior con el hombre asesinado, excepto el señor Harker y yo. Ahora me sentía tan convencido de que el segundo hombre que había bajado por Piccadilly era el asesinado, por así decirlo. Me lo hizo saber como si realmente hubiera emitido su propio testimonio inmediato. Pero incluso si esto ocurrió, lo hizo de una manera para la que yo no estaba preparado en absoluto. El quinto día del juicio, cuando el caso de la acusación estaba llegando a su fin, se presentó como prueba una miniatura del hombre asesinado, que faltaba de su dormitorio cuando se descubrió el crimen y que se encontró después en un escondite donde se vio al asesino cavando. Tras ser identificada por el testigo, fue llevada al tribunal y luego la pasaron al jurado para que la inspeccionen. Cuando un oficial vestido con una toga negra se dirigía con ella hacia mí, la figura del segundo hombre que había bajado por Piccadilly surgió impetuosamente de entre la multitud. Le arrebató la miniatura al oficial y me la dio con sus propias manos, diciendo al mismo tiempo, en un tono bajo y hueco, antes de que yo viera la miniatura, que estaba en un medallón: yo era más joven entonces y mi cara no estaba desangrada. También se interpuso entre mí y el colega a quien yo le habría dado la miniatura, y así pasó por todo nuestro número y volvió a mi poder. Sin embargo, ninguno de ellos lo detectó. En la mesa, y en general, cuando nos encerrábamos juntos bajo la custodia del señor Harker, como pueden imaginar, discutíamos mucho sobre las diligencias del día. Aquel quinto día, una vez cerrado el caso de la acusación y teniendo ante nosotros la cuestión en su forma completa, nuestra discusión fue más animada y seria. Entre nosotros había un sacristán, el idiota más cabezadura que jamás he visto en libertad, que se opuso a las pruebas más claras y con las objeciones más absurdas, y que fue apoyado por dos parásitos parroquiales flácidos. Estos tres pertenecían a un distrito tan atacado por la fiebre que deberían haber juzgado 500 asesinatos. Cuando estos traviesos, cabezas de chorlito, armaban un mayor alboroto, lo que ocurrió hacia medianoche, mientras algunos de nosotros ya nos preparábamos para ir a la cama, volví a ver al hombre asesinado. Estaba de pie detrás de ellos, haciéndome señas. Cuando me acerqué a ellos e intervine en la conversación, se retiró inmediatamente. Este fue el comienzo de una serie de apariciones separadas, confinadas en aquella larga habitación en la que estábamos encerrados. Cada vez que un grupo de mis colegas jurados juntaban sus cabezas, yo veía la cabeza del hombre asesinado entre las suyas. Siempre que su comparación de notas iba en su contra, él me hacía señas solemnes e irresistibles. Hay que tener en cuenta que, hasta la presentación de la miniatura, el quinto día del juicio, nunca había visto su aparición en el tribunal. 3 cambios ocurrieron cuando empezó la defensa. Primero, mencionaré 2 de ellos. La figura estaba ahora continuamente en el tribunal y nunca se dirigía a mí, sino siempre a la persona que estaba hablando en ese momento. Por ejemplo, la garganta del hombre asesinado había sido cortada en línea recta. En el discurso de apertura de la defensa, se sugirió que el fallecido podría haberse cortado él mismo la garganta. En ese mismo momento, la figura con la garganta en el espantoso estado referido se situó junto al codo del orador, moviendo la tráquea de un lado a otro,
ahora con la mano derecha, ahora con la mano izquierda, sugiriendo enérgicamente la imposibilidad de que semejante herida hubiera sido autoinfligida por cualquiera de sus dos manos. Otro cambio se dio al comparecer el testigo de cargo, una mujer, al decir que el prisionero era el más amable de la humanidad. En ese momento, el personaje estaba en el suelo delante de ella, mirándola fijamente a la cara y señalando el mal aspecto del prisionero extendiendo el brazo y un dedo. El tercer cambio que ahora se añade me impresionó fuertemente como el más marcado y llamativo de todos. No teorizo sobre ello, sino que lo expongo con precisión y lo dejo aquí. Aunque la aparición no era percibida por aquellos a quienes se dirigía, su aproximación a tales personas iba invariablemente acompañada de cierta inquietud o perturbación por su parte. A mí me parecía como si leyes a las que yo no podía someterme le impidieran revelarse plenamente a los demás y sin embargo, sí podía ensombrecer invisible, muda y oscuramente sus mentes. Cuando el principal abogado de la defensa sugirió la hipótesis del suicidio y la figura se detuvo junto al codo del sabio caballero, serruchando espantosamente su garganta cortada, es innegable que el abogado vaciló en su discurso. Perdió durante unos segundos el hilo de su ingenioso discurso, se secó la frente con un pañuelo y se puso extremadamente pálido. Cuando la testigo de cargo estuvo delante de la aparición, sus ojos siguieron la dirección de su dedo señalado y se posaron con gran vacilación y preocupación en el rostro del prisionero. 2 ilustraciones adicionales serán suficientes. El 8º día del juicio, después de la pausa que se hacía todos los días a primera hora de la tarde, para descansar y refrescarse unos minutos, volví al tribunal con el resto del jurado un poco antes de que regresaran los jueces. De pie en el palco y mirando a mi alrededor, pensé que la figura no estaba allí, hasta que, por casualidad, levanté los ojos hacia la galería y la vi inclinarse hacia adelante sobre una mujer de apariencia muy decente, como para asegurarse de si los jueces habían vuelto a sus asientos o no. Inmediatamente después, esa mujer gritó, se desmayó y fue sacada. Lo mismo ocurrió con el venerable, sagaz y paciente juez que dirigió el juicio. Cuando terminó el caso y se acomodó con sus papeles para hacer el resumen, el hombre asesinado, entrando por la puerta de los jueces, avanzó hasta el escritorio de su señoría y miró ansiosamente por encima de su hombro las páginas de sus notas que estaba pasando. Un cambio se produjo en el rostro de su señoría. Su mano se detuvo. El escalofrío peculiar que yo conocía tan bien lo embargó y lo hizo titubear. Discúlpenme, caballeros, por unos momentos. El aire cargado me oprime un poco. Y tras decir esto, no se recuperó hasta que hubo bebido un vaso de agua. A lo largo de la monotonía de 6 de aquellos interminables 10 días, los mismos jueces y otros en el banquillo, el asesino, los abogados en la mesa, los mismos tonos de preguntas y respuestas elevándose hasta el techo del tribunal, el mismo ruido de la pluma del juez, los mismos ujieres entrando y saliendo, las mismas luces encendidas a la misma hora cuando todavía brillaba la luz natural, la misma cortina neblinosa exterior de las grandes ventanas cuando había niebla,
la misma lluvia repiqueteando y goteando, las mismas llaves que cerraban y abrían las mismas pesadas puertas. En ningún momento, a través de toda aquella monotonía que me hacía sentir como si yo hubiera sido presidente del jurado durante un largo periodo de tiempo y Piccadilly hubiera florecido junto con Babilonia, el asesinado no perdió ni un solo rastro de lucidez ante mis ojos, ni fue en ningún momento menos evidente que cualquier otra persona que estuviera allí. No debo omitir, como cuestión de hecho, que ni una sola vez vi a la aparición que yo llamo por el nombre de el hombre asesinado mirar al asesino. Una y otra vez me preguntaba, ¿por qué no lo hace? Pero nunca lo hizo. Tampoco volvió a mirarme después de la presentación de la miniatura, hasta que llegaron los últimos minutos finales del juicio. Nos retiramos a reflexionar 7 minutos antes de las 10 de la noche. El sacristán idiota y sus 2 parásitos parroquiales nos dieron tantos problemas que volvimos 2 veces al tribunal para pedir que se releyeran ciertos extractos de las notas del juez. 9 de nosotros no teníamos la menor duda sobre esos pasajes, ni creo que nadie en el tribunal. Sin embargo, el triunvirato conformado por un trío de cabezas duras, sin otra idea que la obstrucción, los impugnó por esa misma razón. Al final, nos impusimos, y finalmente el jurado regresó al tribunal a las 12:10. El hombre asesinado se encontraba en ese momento justo enfrente del palco del jurado, al otro lado del tribunal. Cuando ocupé mi lugar, sus ojos se posaron en mí con gran atención. Parecía satisfecho y lentamente sacudió un gran velo gris que llevaba en el brazo por primera vez sobre su cabeza y toda su figura. Al pronunciar nuestro veredicto, «culpable», el velo se desplomó. Todo desapareció y su lugar quedó vacío. El asesino, al ser preguntado por el juez, según la costumbre, si tenía algo que decir antes de que se dictara la sentencia de muerte contra él, murmuró indistintamente algo que fue descrito en los principales periódicos del día siguiente como unas pocas palabras incoherentes y medio audibles, en las que se entendió que se quejaba de que no había tenido un juicio justo, porque el presidente del jurado estaba predispuesto contra él. La notable declaración que realmente hizo fue la siguiente. Su señoría, supe que era un hombre condenado desde el momento en que el presidente de este jurado entró. Su señoría, sabía que nunca me dejaría libre porque antes de encarcelarme, de alguna manera llegó a mi cama por la noche, me despertó y me puso una soga alrededor del cuello.